Le hablaremos hoy de las bases filosóficas de la investigación y el problema científico en la educación, el problema científico de esta investigación. Es importante conocer que en la práctica sociohistórica, el sujeto como el objeto, así como la interacción entre sujeto y objeto, existan e intervengan, en este caso, componentes que tienen que ver con un carácter objetivo y subjetivo. Tenés en cuenta a la hora de proceder el análisis y a la solución de un problema científico. El objeto del problema de la investigación tiene que estar dentro de un contexto con el cual se interrelaciona. Quiere decir que ese objeto del problema va a estar interrelacionado con lo social, con lo cultural, con la comunidad, con la escuela, en el caso de la educación, alumnos, profesores, familia, en fin. El sujeto de la investigación condiciona su mediación con el objeto, su interpretación según el contexto donde se desenvuelve. Nosotros como investigadores, que somos los sujetos, tenemos en este caso que ir preparando la mediación con ese objeto para poder interpretar. Esto depende también de la parte cultural, social en el cual vamos a trabajar. Y también, claro, en el momento histórico que nos toque investigar. En dependencia de la posición paradigmática que se adopte, hay dos formas de interpretación del objeto. Una interpretación objetiva apoyada en un sistema sintáctico, es decir, correspondencia entre el símbolo y una propiedad del sistema real, y una interpretación subjetiva apoyada en un sistema semántico, que es el significado. Vean qué interesante, ¿no? Sintáctico, sistema sintáctico corresponde al símbolo, a la propiedad del sistema real, y el sistema semántico, que es el significado. Si se pretende hacer una investigación, una contractación, es decir, comparar lo que es con lo que debe de ser, ¿no? En otras cosas, en otras palabras, realidad como un modelo y contra un modelo, grupo control, grupo experimental o lo que se quiere llegar en el mismo grupo. En otras palabras, realidad contra un modelo, se impone una interpretación objetiva para evitar que semánticamente la teoría sea inconsistente si hay alteraciones en el significado, es decir, en la interpretación. El enfoque interpretativo constituye uno de los problemas más conflictivos en la determinación científica de la investigación-acción. O sea, y es lo que más se trabaja. Para las investigaciones puramente cualitativas, es complicado las investigaciones cualitativas, fundamentalmente por esa interpretación sobre uno de los problemas más conflictivos, que es, en este caso, la parte de la investigación-acción. Es imposible aislar los factores subjetivos dentro del proceso de conocimiento científico. Pero el desarrollo científico de hoy que tenemos y que el hombre ha logrado, ese desarrollo de la inteligencia artificial, del desarrollo vasto que tenemos, los medios disponibles, se ha logrado llegar bastante cerca de lo que es interpretación de los fenómenos con una suficiente objetividad. Ahora, hay categorías dialécticas materialistas y vamos a hablar sobre este tipo de categorías. Si hablamos de ciencia, si hablamos de conocimiento, si hablamos de la investigación, tenemos que hablar de esa categoría dialéctica materialista como categorías filosóficas que son expresiones de las leyes tanto del ser como de la conciencia. Y aquí hablamos del ser, nosotros como ser, como materia, y de la conciencia que está en nuestro sistema nervioso central, en el cerebro. Estas reflejan tanto los aspectos y dependencias generales de los procesos y de los objetos, como también las relaciones entre el pensamiento y la realidad objetiva, de lo abstracto y lo concreto. Vamos a ver más adelante. De ello se desprende que existan categorías filosóficas que poseen un aspecto ontológico, que se relaciona con la realidad y aparecen como un contenido determinado del pensamiento. Y están las categorías filosóficas que poseen un aspecto lógico y teórico, cognoscitivo. Son formas generales del pensamiento con un origen histórico de la filogénesis, que tiene que ver con esta parte lógica histórica, y esto es importante, esta parte, ese aspecto lógico, que es muy importante de hacer pensar dentro de un punto filosófico, y para hacer pensar en esta parte cognitiva, es que los aspectos más generales del pensamiento, el origen histórico, cómo ha sido el devenir de esta situación. La falta de una determinada categoría filosófica modificaría la estructura del pensamiento y haría imposible el conocimiento científico.
Factores subjetivos de la investigación educativa. Es la actividad consciente del individuo que conforma la historia, su fuerza de decisión, su voluntad, su organización, su entusiasmo, su energía, que constituye condición necesaria para la solución exitosa de una tarea determinada. Es también la actividad ideológica, política, moral, organizativa que genera las organizaciones estatales, por eso es subjetiva, y sociales de la escuela, la institución cultural y educativa. En conclusiones, los factores subjetivos son reflejos de la realidad en el pensamiento del hombre. ¿Está dónde? En el sistema nervioso, está en el cerebro. Y es el reflejo de lo que estamos viendo de esa realidad. Está en el pensamiento del hombre. El adecuado equilibrio entre factores objetivos, que es la realidad concreta, la verdad, la realidad, con lo subjetivo, que somos nosotros, nuestro pensamiento, la forma de pensar que es diferente en cada uno de nosotros, porque tenemos personalidad diferente, nos habla entonces de lo que el hombre busca, vías más racional que le permita acercarse lo más posible a la comprensión objetiva de esa realidad. O sea, buscar la manera de una comprensión lo más objetiva posible de esa realidad. Ese es el modo más eficaz de una buena metodología. Si hablamos de metodología de la investigación. Hay factores objetivos y factores subjetivos. Por ejemplo, los objetivos que influyen en el sujeto están los conocimientos que tenga ese sujeto. Los métodos y medios técnicos que son para todos, ¿no? Los recursos materiales y humanos disponibles. Esos son objetivos, eso está ahí. Ahora, los subjetivos es la ideología, los intereses, las motivaciones, los sentimientos, las creencias. Todo esto son muy subjetivos. Y esto puede influir en los objetivos, vamos a estar claros, sobre todo en la parte de los conocimientos e inclusive hasta en los métodos. Ahora, los factores objetivos que inciden en el objeto, estamos hablando en lo que vamos a investigar, son los conocimientos reales que posee el investigador. La experiencia, los conocimientos, la potencialidad para investigar, en fin, todo lo que está en ese conocimiento y los medios materiales que posee, porque puede tener mucho conocimiento, pero necesita una computadora, necesita elementos didácticos o necesita materiales, o etcétera, muy específicos, no se los tienen, pues sí, también influyen. Y los factores subjetivos del objeto, pues cuando se trata de las personas, cuando estamos hablando del objeto, podemos crear la investigación sobre otro sujeto, a lo cual llamamos sujeto, y que ahí sí depende mucho de ese sujeto, cómo influir. La investigación debe valorar en su justa medida la incidencia de cada uno de los factores para poder contrarrestar lo negativo y explotar lo positivo en aras de producir un conocimiento lo suficientemente confiable. Y esto es muy importante, ¿no? Ahora, la modelación. ¿Cómo se va a modelar? Y es una de las vías más utilizadas por el hombre en la actualidad para tratar de lograr una percepción, una representación suficiente, clara del objeto de estudio dentro de una realidad condicionada históricamente. En la esfera de la investigación educativa, aunque también en la didáctica, en los métodos polémicos, heurísticos y todo, la modelación constituye un método de nivel teórico creado para reproducir, analizar los nexos entre las relaciones de los elementos que están inmersos en un fenómeno determinado y que es objeto de estudio. La heurística, ciencia que estudia la actividad creadora, ese binomio de buscar, descubrir, ¿no? Tiene como tarea construir modelos de procesos de solución de cualquier problema nuevo. Ahora, regularmente se utilizan tres procedimientos de modelación heurística, que es la búsqueda ciega, que es el ensayo y error, en el cual se trabaja mucho, el laboratorio, que es el laberinto del semántico estructural, de relaciones semánticas entre el objeto o los objetos, que constituye este campo del problema. Ahora, de acuerdo con Carlos Marx, la investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto. Quiere decir que yo tengo como investigador y la investigación en ti tengo que programarme y tengo que analizar todas las formas de desarrollo, rastrear sus nexos internos. Tan solo después de consumada toda esa labor, puedo exponerse adecuadamente el movimiento de ese objeto fuera, o sea, lo externo. Y esto se logra si se refleja, si se llega a reflejar idealmente las vías de ese objeto. Es posible que al observador le parezca estar ante una construcción a priorística. El proceso de esta formación de conocimiento pareciera recorrer al menos estos tres momentos.
el establecimiento de las regularidades que presenta el fenómeno. Ahí estamos hablando de los elementos que son presentes en este fenómeno, que son regulables y que son regulares, que eso que ocurre. La puesta en relación de todas estas regularidades de manera que ellas puedan construirse o reconstruirse deductivamente a partir de otras. O sea, vamos a ver una concatenación de una con otra. Y la proposición de un modelo más o menos real que represente a estas relaciones lógicas. Por eso estamos hablando, cuando vamos a modelar esas proposiciones de modelo, que tienen que ser más o menos llegar a una relación, a algo más o menos real y que va a tener una lógica de esa relación. De ahí que también hay que estudiar la historicidad. De ahí estamos hablando de un pensamiento histórico lógico. Ahora, el método de modelación tiene su fundamento en el principio del ascenso de lo concreto a lo abstracto. Quiere decir que por encima de lo abstracto está la realidad. O sea, la realidad objetiva, está esa materia, está ese objeto, está ese fenómeno ahí, que es lo concreto, que se puede vivenciar por los órganos sensoriales. A lo abstracto, al sistema nervioso central, al cerebro, dentro de un proceso donde intervienen las funciones lógicas del pensamiento. ¿Cuáles son las funciones lógicas del pensamiento? Las funciones lógicas del pensamiento o el estudio del pensamiento. Análisis, síntesis, inducción, deducción y generalización. La abstracción científica es la verdad más concreta, con un concepto menos abstracto y más cercano a la realidad de los sentidos. Los sentidos, vista, oído, ¿no? Ahora, en la esfera de las investigaciones educativas, la modelación constituye un método de nivel teórico creado para reproducir, analizar los nexos y relaciones de los elementos que están inmersos en un fenómeno determinado y que es objeto de estudio. Ahora, los medios de la dirección lógica del pensamiento, que poseen un rol principal en la construcción del conocimiento sobre la base de conceptos, definiciones, posibilita lograr nuevos conceptos y definiciones. De ahí que a ellos pertenecen una modelación cuantitativa de los fenómenos pedagógicos y procesos que se pueden cuantificar, se pueden evaluar, se pueden graficar, etcétera, etcétera, y una modelación cibernética de los fenómenos pedagógicos y procesos, que tiene que ver con lo anterior, lo cuantitativo ya procesado. Ahora, en dependencia de la posición paradigmática que se adopta, hay también dos formas de interpretar, ¿no? La objetiva y la subjetiva. Y ya habíamos hablado también de esa interpretación objetiva apoyada en un sistema sintáctico, es decir, correspondencia a ese símbolo, y la subjetiva apoyada en el semántico, que es el significado. Ahora, si se pretende, y fíjense, si se pretende hacer una investigación, una contrastación, es decir, comparar lo que debe ser, hay que ver entonces la realidad contra el modelo. Y esto lo habíamos visto anteriormente. ¿Cómo y por qué es posible un proceso de observación controlada? Haya respuestas verdaderas sobre la realidad objetiva. Aquí lo importante es tener en cuenta ciertos conceptos que más adelante vamos a trabajar de lo que usted observa. Vamos a hablar de esa verdad que usted observa, que es realidad. Y por supuesto no es un lugar para narrar la historia de intentos de respuesta transcurrida, ya hace unas cuantas décadas. A propósito, se percibe con la formulación de preguntas que es estimular a la reflexión de aquellos que se introducen en el campo de la investigación educativa y traten de encontrar respuestas más acertadas. Tal vez algunas premisas sean necesarias ponerse, por tanto, vamos a ver estas premisas adelante. Debe distinguirse realidad objetiva, es decir, el objeto del objeto del conocimiento del objeto. No es un trabalengua. Realidad objetiva, es decir, el objeto del objeto de conocimiento del objeto. La observación controlada es realizada por el sujeto, nosotros, los individuos, o un grupo de individuos que tenemos conocimiento, poseedor de una conciencia y una voluntad para observar. Por lo que tiene que un carácter subjetivo. O sea, lo que observo yo a lo mejor no es lo mismo que lo que observa mi compañero de al lado o el otro. Generalmente, cuando un solo observador lo hace, y lo hacen todo el proceso de investigación, es mejor a que lo hagan varios. Ahora, cuando lo hacen varios, hay que tener bien los ítems que voy a observar. Vamos a ver todo esto más adelante. Por lo tanto, debe tener un carácter subjetivo, sí, la interpretación que hace el sujeto del objeto o a la realidad objetiva. Esa interpretación dialéctica sujeto-objeto tiene como base la práctica socio-histórica en la que el sujeto y el objeto han estado inmersos.
Esta práctica sociohistórica hace tanto que el sujeto como el objeto, así como la interacción sujeto-objeto, existan e intervengan componentes que tienen un carácter objetivo y subjetivo, que requieren tenerse en cuenta a la hora de proceder el análisis y la solución de un problema científico. Por lo tanto, vamos a ver esa interacción sujeto-objeto y tienen estos caracteres entonces desde un punto de vista objetivo, cuando usted ve en concreto, y subjetivo cuando lo pienso. Y sobre todo en la observación, lo que observo, que quizás no sea lo mismo lo que observa el otro. Cuando habla del objeto del problema de investigación, el cual constituye la esencia del fenómeno que se estudia, se debe recordar que ese objeto está dentro de un contexto en el cual se interrelaciona. Por lo tanto, el problema en sí del objeto que usted está investigando está relacionado con otras cosas que pueden viciar la investigación, pueden cambiar la investigación o pueden influir y determinar ese objeto de estudio. También el sujeto de investigación condiciona su mediación con el objeto, su interpretación, según el contexto donde se desenvuelva, pues indiscutiblemente depende de la cultura, la sociedad. Será entonces que el observador va a tener ciertos elementos como predeterminantes para observar y que va a tener también en su conciencia ciertos elementos que para quizás dentro de un elemento, por ejemplo, conductual, sea positivo en mi cultura y no sea positivo en la otra. Relación filosofía, ciencia, investigación científica. De forma sintetizada, se puede decir que la filosofía, en este caso se trata de la filosofía histórica, dialéctica, materialista, marxista, leninista, es la ciencia que ocupa las leyes más generales que rigen los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. En otras palabras, representa una concepción del mundo. Por eso yo digo que muchas veces la gente asocia a Carlos Marx, a Federico Ente y a Lenin como comunista, que es negativo, claro, sin haber leído ni su obra, ni lo que refleja en la ciencia que hoy los grandes científicos se sustentan en esta filosofía. ¿Y por qué lo hacen? Porque es lo más real posible a los elementos cognitivos necesarios del investigador. ¿Por qué? Porque se entiende como una concepción del mundo esa perspectiva filosófica, un fundamento teórico y metodológico, un imperativo de clase y una forma de concebir la realidad, lo más cercana. De ahí es que haya paradigmas en la práctica investigativa en las actuales ciencias sociales, específicamente en las ciencias pedagógicas, que son varios. Está el positivista, está el interpretativo y está el sociocrítico. Positivistas que son racionalistas, cuantitativos, empíricos, analíticos, y eso se ve mucho en los paradigmas conductistas, fundamentalmente en la escuela vieja. Los interpretativos, que son naturalistas, cuantitativos, fenomenológicos, y bueno, se ve mucho también en el estudio del significado de las acciones humanas, la vida social, y aquí podemos tener ciertas mezclas entre el cognitivismo y todavía queda el conductismo y el sociocrítico, que es el que más se está trabajando ahora, que pues indiscutiblemente pretende superar la reducción del positivismo y la parte interpretativa y lograr una ciencia social que no es ni muy empírica ni muy interpretativa, sino que hay un equilibrio entre ambas, ¿no? Entre la experiencia y la práctica y la parte de la interpretación, ¿no? Ahora, hay un método también, que es el método histórico dialéctico materialista. Su principal objetivo es propiciar un proceso de análisis histórico dialéctico de los fenómenos donde se conjugue en una unidad dialéctica lo cuantitativo y lo cualitativo según las circunstancias, las dinámicas tanto del objeto, del sujeto, como del proceso, así como lo del sujeto y el objeto. Aquí este análisis histórico lógico, dialéctico, como que estamos hablando que vamos cambiando sistemáticamente en esa dialéctica, nos habla de este fenómeno como esa unidad dialéctica de la cualidad y de la cantidad. Y cambios cuantitativos producen cambios cualitativos y viceversa. El esquema representativo del conflicto en relaciones paradigmáticas. Aquí tenemos los filósofos, los psicólogos, y los psicólogos, los educativos, los investigativos, ¿no? Vamos a ver desde el empirismo, racionalismo, en la parte de los filósofos, al idealismo, al materialismo histórico, dialéctico, y los psicólogos que vienen desde el conductismo, neoconductismo, cognitivismo, la gestal, el constructivismo, el aprendizaje famoso significativo que tanto se habla, todavía, el humanismo,
y hasta el funcionalismo, el estructuralismo y el operacionalismo. Y bueno, el histórico cultural, que tiene que ver en este caso desde el inicio de Vygotsky con todo lo que hoy han trabajado hasta el día de hoy, ¿no? Y los educativos, que son los idealistas, objetivos, neotomismo, personalismo, el espiritualismo, la liberadora, el idealismo subjetivo, el constructivismo, la escuela nueva y el materialismo dialéctico. Lo investigativo, el positivismo, o sea, los positivistas, los funcionalistas, los fenomenalistas, los praxeologistas, que son la parte de la... y los críticos analíticos, explicativos, interpretativos, emergentes, cualitativos, interpretativos, cuantitativos, y sobre todo la investigación total, la dialéctica materialista, que es la más integral. El proceso de investigación educativa. Primero, hay una teoría, hay un plan de investigación, esto desde un punto teórico, hay un problema de investigación, hay una hipótesis, método de investigación, organizaciones, aplicaciones empíricas, procesamiento de la información, valoraciones de esa teoría y valoraciones de la aplicación en la práctica social y la valoración que sirve o no sirve, ¿no? Esto es un modelo muy aproximado de lo que es el proceso de investigativo. Causa y efecto son aspectos más importantes para reconocer la esencia de los fenómenos y por tanto el objeto del problema. ¿Cómo determinar el objeto del problema? ¿Cómo llegar a la esencia del fenómeno? ¿Cuáles son los elementos que conforman el problema? ¿Cuáles son los nexos y conexiones entre estos elementos? ¿Cuáles son las contradicciones más relevantes y cuáles esas relaciones y contradicciones constituyen la esencia? Esto vamos a verlo a partir de los recursos que tengamos teóricos, metodológicos, que posibiliten hallar vías más aceptables para por lo menos acercarnos decorosamente a la solución de múltiples y complejos problemas, planteado con anterioridad. Es necesario apoyando una teoría en la práctica de las 4 ciencias fundamentales. Estamos hablando de la ontología, de la nociología, de la lógica y de la metodología, ¿no? La ontología, la teoría del ser, la nociología, el conocer, la lógica, cómo pensar, la teoría del pensar, y la metodología, que de esta manera es la forma de hacer, que tiene que ver con entender peculiaridades del ser como sujeto, el ser como sujeto y a la misma vez como objeto cuando soy observado, cuando soy evaluado en un proceso investigativo. Aquí tenemos en este proceso solamente el proceso investigativo, no educativo, porque el ser no es un objeto, siempre es un sujeto. Pero para la investigación lo convertimos muchas veces en objeto para poder evaluarlo y hasta medirlo. Poder comprender los vínculos existentes entre lo sensible y lo racional en la actividad cognitiva. La dialéctica entre lo abstracto y lo concreto. Lo abstracto que está en el sistema nervioso central y lo concreto que es lo que estamos observando, viendo la realidad. De lo lógico a lo histórico. ¿Por qué? Porque lo lógico se depende de hechos históricos que te da la lógica de lo que puede pasar generalmente. Y es un proceso de adquisición del conocimiento. Quiere decir que si voy a pescar, tengo que ponerle una carnada y un plomo a la pita para poder pescar. Históricamente, y por lógica, el peso del plomo es mucho más fuerte y hunde y hace que entonces el plomo no lo puedo poner yo en este caso en el medio y el anzuelo en la punta. Tengo que ponerlo en el medio el plomo para que se quede encima el anzuelo con la carnada. Si no, pues no va a pescar, ¿no? El pez no se va a poder pescar. Para valorar las leyes de la dialéctica que rige entre los fenómenos que se producen en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. Y esto es importante. Esa ley de la dialéctica, de estos fenómenos que pasa en la sociedad y en el pensamiento y que luego en la naturaleza. Poder encontrar las vías, la metodología, los métodos, los medios para poder proceder acertadamente a la solución de tan complejas tareas científicas. Ahora, ¿cómo se va a operacionalizar el problema? ¿Qué es un problema? Primero hay que pensar que el problema, un análisis de las vías fundamentales con las que el hombre conoce la realidad, el reflejo y la solución de contradicciones. Por lo tanto, todo el problema surge de una contradicción. Y si no hay contradicciones, no hay desarrollo. Y esto también tiene que ver con una base filosófica. Las contradicciones generan problemas que al final hay que solucionarlo y a la hora de solucionarlo, pues entonces logramos un desarrollo. Proporciona fundamentos para sacar las conclusiones de la actividad cognitiva independientemente del hombre.
relacionada con la obtención de conocimientos nuevos y la revelación de la esencia de los conceptos nuevos para él. Es posible solo mediante la solución del problema. O sea, a partir de la solución del problema se adquiere y se obtiene mayor conocimiento. Y el problema viene de contradicciones. Los problemas se pueden dividir en tres tipos, en dependencia del carácter y la incógnita que contienen. Puede ser problemas prácticos, en los cuales se desconoce el procedimiento para aplicar los conocimientos en una situación nueva. Problemas científicos, en los cuales se desconoce una ley, principio, concepto de la ciencia, hay que buscarlo. Y problemas de reflejo artístico, en realidad, en los cuales se desconoce la forma, procedimientos emocionales, metafóricos de la acción, ¿no? Y el problema de investigación es el inicio, detonador de toda indagación. Es lo que se desencadena del quehacer científico. Regularmente constituye una dificultad lo que se quiera averiguar, explicar o resolver. Por lo tanto, es el problema la base fundamental de la investigación. No puede haber investigación sin problema. El problema debe responder a las exigencias siguientes. Características objetivas de su condición. O sea, que existe, que es real. Utilidad de repercusión social, actualidad, vialidad, novedad y no explicación. Quiere decir que si ya el problema está explicado, usted no tiene por qué resolverlo porque está hecho. No hay que investigar eso. Que tiene que tener una repercusión social porque soluciona problemas sociales, ya sean económicos, productivos, de pensamiento, de sentimiento, de lo que sea, de la personalidad. Y que debe ser muy actual. O sea, estamos hablando de una investigación que tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo y que puede ser fácil de realizar, que es la viabilidad. Condiciones de su correcta formulación, claridad, concreción, concisión y simplicidad. Aquí tenemos un problema de los investigadores. Muchas veces ponen incorrectamente, lo formulan incorrectamente, entonces no hay claridad. Se disgrega y no hay una simplicidad muchas veces. La problemización es un proceso que se describe como un cuestionamiento del investigador. Muchas veces la gente hace el problema con una pregunta, una calificación del objeto de estudio y un trabajo de localización, construcción del problema de investigación. A partir de ahí es que inicia la construcción de la investigación. Ahora, las esencias del problema científico. Debe tener objetividad, especificidad y contrastabilidad empírica. Esto me dice que la objetividad se refiere a su existencia real, independientemente de la voluntad del investigador, las preferencias, el compromiso que tenga. Se puede asegurar mediante la recopilación de información que se demuestra su presencia, que es real, que existe, que son hechos que se pueden verificar. Entonces, ¿qué lleva entonces un problema? También lleva una investigación de que existe, de que es real. Este es el problema que tenemos, ¿no? Como decía mi profe Antonio Blanco, la especificidad. Se refiere a que el problema debe estar claramente delimitado, contextualizado. Esto va a evitar que se disgreguen muchas cosas. Tratamiento de los hechos, la incorporación de conceptos que no se relacionan directamente con el fenómeno estudiado. Importante es que sea delimitar, porque mientras más delimitado sea el problema, más fácil es solucionarlo y más rápido también. Cuando es muy amplio, terminamos en 20 años la investigación. Hay investigaciones así, muy buenas, pero lleva más tiempo. Entonces nos habla, entonces en este caso, y también son más complejas, de un fenómeno estudiado en transgresión y que está delimitado y que alcance las soluciones que ofrecen y los compromisos que yo como investigador asumo. Contrastabilidad empírica. Se refiere en la formulación del problema deben incluirse aquellos elementos tanto cuantitativos o cualitativos que permiten verificar la existencia del problema en sí, que facilita tanto el diagnóstico de la situación actual como lo que yo deseo en mi proyección, que esto va a ser la propuesta que voy a hacer. Entonces, hay que verificar, hay que validar ese problema. Y para eso tengo que aplicar métodos empíricos de investigación. Encuesta, en el caso de la educación, encuesta, entrevista o guías de observaciones, inclusive experimentos, si es necesario, para saber que existe el problema. ¿Cómo se va a operacionalizar el problema? Pasos que debían desarrollarse para poder reflejar con suficiente claridad
todo el cuadro representativo de los componentes, en primer lugar, del fenómeno, y en segundo lugar, del problema, y en tercer lugar, el objeto de investigación. Fíjense tres cosas: fenómeno, componente y objeto de investigación. El problema debe, en primer lugar, relacionarse y esquematizarse todos los elementos que lo conforman, así como las condiciones donde se produce. La conformación de la fundamentación empírica del problema. ¿Cuál es la situación problemática? Son los elementos que me dicen a mí en la introducción, que voy a ir diciendo todos los elementos que me dicen que existe el problema y que es el problema que yo tengo que resolver. ¿Cuál es el problema que tengo que resolver? Ese es el cuestionamiento que yo me hago como investigador. Pero esto viene dado por síntomas, pueden dado por hechos, por cosas que me dicen que existe y que tengo que buscarlo en estos medios de investigación como diagnóstico, qué es lo que está sucediendo en el marco de mi actuación, en mi colectivo, en el sistema de acciones, que no satisfacen las aspiraciones sociales, que me afectan mi trabajo, que sucede en la mayoría de los casos de los profesores, alumnos. Entonces hay que ver esto como un problema cuando ocurre, cuando es sistemático, cuando se hace una moda. Inclusive dentro de los procesamientos estadísticos de esos medios empíricos puedo hablar de la moda. Y esa moda, que es lo que más se repite, es el problema. Ha sucedido una vez, reiteradamente, con anterioridad. Solo usted tiene una apreciación de suceso. Hay otras personas que también tienen esa misma percepción. Quiere decir que no solamente soy yo, sino que los demás lo pueden ver como algo que se está repitiendo y que ha sucedido o está sucediendo realmente y no tiene explicación para ello. Hay que darle una explicación. Y la pregunta, ¿conoce usted? ¿Existen estudios anteriores? Tengo que buscar bibliográficamente si alguien lo ha resuelto. Porque si no, puede interpretarse como un plagio. O puede interpretarse la investigación simplemente como que no investigaste nada porque ya está hecho. O sea, descubriste el agua tibia. La determinación del problema de su objetivo de estudio. ¿Qué elementos, factores han intervenido e influido en ellos? ¿Cuáles son estos elementos, factores variables? Las variables están más estrechamente relacionadas con el suceso. ¿Qué reflejan las relaciones de estos elementos? Son las preguntas que debo tener yo para determinar el problema del objeto de estudio y el objeto de estudio. ¿Cuáles de ellos inciden directamente en el suceso? ¿En qué ideas básicas, referencias teóricas están fundamentadas estas relaciones? ¿Puede usted definir y formular ya su problema y su objetivo de estudio? Eso es lo que van a hacer ustedes. Su objeto de estudio y su problema. Determinar el problema. El problema de investigación surge de situaciones polémicas que se producen en la actividad profesional. Por lo tanto, usted tiene que investigar dónde, en su trabajo mismo, que es donde va a encontrar problemas y que verdaderamente le está afectando. En el caso de la educación, las personas que tengan que ver con ello. O sea, si soy yo como profesor, si son los métodos que estoy empleando, si es el trabajo con la familia, si es la comunidad, si es la escuela, si es el paradigma educativo, si es el alumno en sí que tiene problemas. O sea, hay que verlo todo. Y los métodos que se van a emplear para realizar el trabajo. Los medios, materiales, locales, equipamiento, todo. Constituyen sucesos que producen inconformidades, insatisfacciones, contradicciones y cuestionamientos. Aquí tenemos este problema. Por ejemplo, la calidad de la educación, la investigación científica desde un punto de vista de pedagogía como ciencia, entonces hay que pensar entonces en cómo se forman los profesionales, el desarrollo socioeconómico que puede tener un país o una región, las investigaciones didácticas en esa formación de profesores, cómo fueron las didácticas, cómo fue el diseño curricular, los resultados científicos que tienen que ver con qué, con las políticas científicas. Y bueno, cuando hablamos también de medios y métodos científicos, ¿no? Algunas preguntas iniciales que pueden servir, aquí están. ¿Qué es lo que ha sucedido? Está sucediendo que no tiene explicación, factores que han intervenido. ¿Cuáles son los factores más estrechamente relacionados con sucesos? ¿Cuáles son los factores causales que usted considera que han influido directa e indirectamente en sucesos? Establezca relaciones mediante un grafo, modelo esquemático, poniendo el centro y al extremo derecho los sucesos, el efecto. Determinar cuáles relaciones que usted considera ser la más esencial. Valorar si usted, estas condiciones, para esclarecer lo sucedido, teniendo en cuenta conocimiento, métodos, medios técnicos, recursos humanos, materiales y, claro, el factor tiempo, que es fundamental. Bueno, hasta aquí lo que yo quería comentarles a ustedes sobre el problema científico. Espero que esto le haya aclarado mucho más y ustedes puedan, en este caso, pues determinar, ¿no?, qué es el problema.